escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto, Cúcuta y Notivía. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Hoy se cumplen 20 años de un atentado histórico que, valga la redundancia, cambió la historia de los Estados Unidos y de hecho nos afectó absolutamente a todos en este planeta Tierra. Hace 20 años, el 11 de septiembre, fueron voladas, derrumbadas las Torres Gemelas de Estados Unidos. Realmente es algo que todavía nos ha estado impactando a todos, porque aunque Estados Unidos ha participado en más de 250 guerras, nunca había sido afectado dentro de su territorio. Solamente, si ustedes lo recuerdan, históricamente la batalla de Pearl Harbor, que entre otras cosas no se hizo dentro de los Estados Unidos, sino que fue en otro lugar, pero se califica como que haya sido atacado su territorio. Los de Al Qaeda, en ese momento, desde ese momento se ha seguido buscando los culpables, quienes hayan tenido algo que ver con eso, quienes hayan tenido que ver algo con eso para ser castigados. Hasta ese momento, del 11 de septiembre del 2001, el grupo Al-Qaeda realmente era algo desconocido. Era un grupo extremista islámico que secuestraron 3 aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y el Pentágono en las afueras de Washington. Una cuarta aeronave, cuyo blanco era el Capitolio, se precipitó en un bosque en Pensilvania luego de que los pasajeros ya se habían enterado de lo ocurrido con los otros vuelos y forcejearon con los asaltantes que habían tomado el control de la cabina. Ese día, en total, murieron 3.000 personas en menos de 2 horas. Esto alteró el orden mundial hasta ese entonces conocido como toda una cruzada para castigar a los responsables, de cuyas secuelas aún persisten después de 20 años. Otras 1.500 personas a lo largo de los años por enfermedades asociadas con esos hechos. Aunque Estados Unidos, como les decía hace un momento, ha sido el objeto de grupos terroristas en la década del 90, los atentados se habían limitado a instalaciones militares en el exterior, en su mayoría en el oriente. Sus rivales atravesaron el Atlántico para llevar la guerra hasta su propia puerta. Escuchen, queridos oyentes, atravesaron el Atlántico para llevar la guerra hasta su propia puerta. ¿Quién le dijo a Colombia que le iba a llevar la guerra a su propia puerta? Tratemos de recordarlo, porque aquí en Magazine Informativo y Consciente lo hemos denunciado muchísimas veces. Esto tomó por sorpresa a los estadounidenses, causando pánico en poblaciones que se sentían vulnerables
y vivían en una burbuja de paz tras el fin de la Guerra Fría. El impacto inicial se pasó rápidamente del impacto a la ira y el deseo de retribución. Los asaltantes no solo habían derribado símbolos de poder estadounidenses, sino sacrificado a miles de civiles inocentes, entre los que habían ciudadanos de 65 países del mundo, entre ellos, por supuesto, Colombia. En las Torres Gemelas murieron 18 nacionales nuestros. Rápidamente, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos identificaron a los responsables. Casi todos provenían de Arabia Saudita y hacían parte de Al-Qaeda, una organización liderada por el también saudí Osama Bin Laden. Usted recuerda que lo persiguieron hasta que lo pescaron, ¿no? Quien llevaba varios años operando desde las montañas de Afganistán gracias a la complicidad de los talibanes, grupo de origen sunita compuesto por antiguos combatientes que pelearon en la guerra contra los soviéticos de la década de los 80 y se tomaron el poder en el año de 1996 con la idea de imponer su visión hiperconservadora de la ley islámica. También buscan, entre otras cosas, la expulsión de tropas foráneas quizás en Asia y en el Oriente Próximo. George Bush, el presidente estadounidense de esa época, acudió a la ONU con pruebas de la complicidad talibán y exigió la entrega de Bin Laden y su lugarteniente. Gran parte del mundo se escandalizó por esa brutalidad que se hizo, cerró filas en favor y protección a los Estados Unidos y se sumó a ese pedido, a tal punto que aún es memorable una portada del diario francés Le Monde con un título gigante que decía: todos somos americanos. Pero ante la negativa talibán, Estados Unidos estableció la invocación del artículo 53 de la Carta de la ONU, que permite un ataque militar con otro país cuando lo hace en legítima defensa. El Consejo de Seguridad, donde tiene asiento permanente China y Rusia, nunca aprobó la intervención, pero también se opuso con vehemencia, dado la gravedad del caso. El 17 de octubre, 26 días después del ataque, Washington entró en acción. Y se tomaron Kabul, la capital, e instalaron un gobierno provisional liderado por Hamid Karzai. Fue en ese mismo mes cuando la ONU aprobó la creación de la Fuerza Internacional Asistente de Seguridad, ISAF, para que monitoreara las operaciones militares y ayudaran a entrenar al nuevo ejército afgano. La OTAN, como alianza, asumió la tarea de ISAF y llevó al país una coalición de tropas en las que participaron casi todos los países miembros. La guerra, como casi todo, tuvo varios momentos. Uno inicial, en el que todos los talibanes se replegaron a las provincias y se organizaron como una insurgencia que controlaba solo zonas marginales del país. Otra etapa fue del 2008 al 2010, en que las fuerzas de la coalición comenzaron a perder terreno y fue necesario una escalada estadounidense que ordenó el entonces presidente Barack Obama, y uno tercero desde 2015 en adelante, en la que primó una especie de estatus quo entre las fuerzas. Pero el proceso fueron cientos y miles los que murieron en todo este proceso, en el caso de Estados Unidos, y más de 6.000 se incluyen a soldados y contratistas. Sin embargo, se estima que perecieron otros 66.000 militares y policías afganos, 51.000 talibanes y por lo menos 50.000 civiles, según un reporte del Congreso estadounidense. Además, gastó por lo menos $2 billones. Ojo, queridos oyentes y cibernautas, $2 billones entre costos directos de la guerra, entrenamiento, dotación de las fuerzas afganas y la ayuda humanitaria. Para ponerlo en contexto, queridos, durante un periodo semejante de 20 años, Washington gastó en Colombia unos $10.000 millones en su campaña unificada contra el narcotráfico y el terrorismo. Eso es solo el 0.5% de lo que ha costado ese conflicto con Afganistán y de lo que sigue costando, porque tienen que seguir sosteniendo a los afganos que traen a Colombia y los que están refugiados en cualquier otra parte del mundo que Estados Unidos dijo que se hacía cargo de ellos. Ellos van a tener que seguirlos sosteniendo hasta que puedan lograr los mecanismos de llevarlos a Estados Unidos. Pero el precio económico y en vidas humanas es solo una parte de la historia. Tras los atentados en Estados Unidos, también se fue abriendo paso una visión
neoconservadora del nuevo papel que debía jugar Estados Unidos en el mundo. Internamente se aprobó el Patriot Act, es decir, ley patriótica en español, que le dio poderes ilimitados al presidente para, entre otras cosas, espiar a sus propios ciudadanos y llevar esa guerra a cualquier rincón del planeta en aras de defensa contra los terroristas. A partir de ese momento, Estados Unidos comenzó a hablar del famoso eje del mal, que sería o es Irak, Irán y Corea del Norte. Y tomó forma la doctrina de la acción preventiva, un concepto unilateral e intervencionista bajo el cual Washington se reserva el derecho de atacar a otra nación antes de ser agredida. Es decir, antes que me tiren las piedras, las tiro yo. Asimismo, en el caso de Afganistán, el gobierno de Hussein se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos, permitió el ascenso al poder de los chiíes que vinieron décadas bajo el yugo de la minoría sunita. Cuando las cosas se miran en retrospectiva, ahí quieren otro matiz, pero la gente olvida el trauma que causó en 115 en Estados Unidos y que fue el miedo lo que guió las políticas. De ahí en adelante, el 90% de la población estuvo de acuerdo con invadir Afganistán, una intervención que fue aprobada por todos los miembros del Congreso, salvo unos entre 535 miembros, salvo uno dijo que no, o sea, fue aprobada por 534 miembros. Dice Robert Kagan del Consejo para las Relaciones Exteriores, un prestigioso centro de pensamiento. Basado en esa idea, entonces el presidente Bush en el 2003 decidió invadir Irak y derrocar al dictador Saddam Hussein. En su administración republicana, Hussein no solo tenía relaciones con grupos terroristas, sino que almacenaba materiales para construir armas nucleares. En esta ocasión, Estados Unidos se lanzó casi en solitario sin el beneplácito de la ONU o la mayoría de los países miembros de la ONU, que lo vio como un peligroso precedente. Como en el caso de Afganistán, el gobierno de Hussein se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos, permitiendo el ascenso al poder de los chiitas y vivieron décadas bajo el yugo de la minoría sunita. Si bien el objetivo inicial de ambas guerras se cumplió con rapidez, la caída de su respectivo régimen, lo que siguió fue mucho más complicado, aunque Washington terminó dando de baja a Bin Laden en el 2010, prácticamente eliminó la presencia de Al Qaeda en Afganistán. El 11 de septiembre y la intervención militar terminaron inspirando a otros grupos terroristas que hicieron metástasis en la región y llevaron su guerra a varias capitales europeas, dando paso años después a grupos como el Estado Islámico, con una visión aún más radical que Al Qaeda y que generó zozobra en otros países. Asimismo, con la raíz de los llamados lobos solitarios, radicales sin nexos directos con estas organizaciones y que ejecutaron letales atentados. De acuerdo con Michael Kuhlman, director del programa de Asia en Wilson Center, el primer error de Estados Unidos fue creer que podía sembrar su propio modelo de democracia en otros países. La intervención inicial estuvo más que justificada y el elemento fue claro. Estados Unidos castigaría a un país que diera albergue a terroristas y perseguiría sin contemplación a los criminales que atentaran contra su territorio o intereses nacionales, pero en el proceso fue perdiendo el rumbo y sin embargo, en un esfuerzo de construcción, la nación, a su imagen y semejanza, que no midió la realidad del terreno de sus tradiciones. Es decir, quiso hacerlo todo a imagen y semejanza de Estados Unidos, sin tener en cuenta las tradiciones, las idiosincrasias, las religiones, las costumbres, etcétera, de los territorios. Es un mito la idea de que Estados Unidos quería imponer una democracia occidental en esos países. Si terminó metido en un bullying, fue porque no tenía una mejor opción. El objetivo era elevar la capacidad de defensa y seguridad en estos países para lograr cierta estabilidad. Aunque la misión fue cambiando con el paso de los años, lo cierto es que desde entonces todos los presidentes de Estados Unidos buscaron una salida del conflicto. Lo hizo Bush al final de su presidencia, Obama, quien llegó a la oficina oval con ese mandato, y el mismo Donald Trump, quien veía estas guerras como un costo
lastre para la economía de Estados Unidos que nada contribuyó a los objetivos de seguridad nacional. Los planes de todos, sin embargo, se quedaron en el tintero, pues los militares siempre consideraron que el repliegue era peligroso y podía generar un vacío de poder que se lamentaría más adelante. Hasta que llega el actual presidente de la Casa Blanca en enero de este año con la convicción de que 20 años era suficiente y no pensaba agregarle los conflictos a los demás presidentes. Trump en enero del 2020 había firmado un acuerdo con los talibanes para abandonar el país en mayo de este año. Ya con las riendas de su cargo presidencial, el actual presidente inició conversaciones con el gobierno de Irak para salir de ese país al fin de año. El desenlace de lo visto en el mundo y que se ha vivido, digamos, en primera fila, al pesar del billón de horas invertido en dotar y entrenar unas fuerzas compuestas por más de 25.000 hombres entre militares y policías, el gobierno afgano se precipitó en menos de 15 días y entregó el poder a los talibanes, casi sin resistencia, generando un caos épico en la evacuación. Un proceso ensangrentado por un mortífero atentado terrorista que le costó la vida a 13 soldados de Estados Unidos y a 170 afganos y que desató una recomposición de fuerzas regionales que aún están en plena evolución. Muchas se cuestionan si el remedio no terminó siendo peor que la enfermedad. Queridos, después de esos 20 años, después del 11 de septiembre, valga la redundancia, en Estados Unidos todavía están castigándolos. Pero miren lo que ha sucedido si lo comparamos con Colombia. En Colombia, los responsables de los atentados, como el Nogal, la Escuela de Policía General Santander, la Brigada 30 de Cúcuta, los secuestros de policías y civiles que fueron enjaulados en condiciones infrahumanas, atentados a los oleoductos, las trata de blancas que secuestraron a nuestros niños y además los convirtieron en trabajadores sexuales, la violación de niños y niñas y los delitos, todos esos delitos cometidos por la FARC no fueron perseguidos. Qué diferente, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, después de 20 años, todavía están viendo cómo los castigan. Aquí en Colombia, simplemente los premiaron y los tenemos sentados en el Congreso. Hagamos historia. Recordemos, porque una de las cosas más graves que nos pasa a los seres humanos es que tenemos los extremos, ¿no? Entonces, está el que no perdona, que no se le olvida ni un segundo de su mente y su corazón los hechos y se encarniza en busca de la venganza. Y están los otros que no recuerdan qué pasó, lo borran de su historia y permiten que vuelva a pasar. El atentado al Club Nogal fue un ataque terrorista que consistió en la explosión de un carrobomba del 7 de febrero del 2003 en las instalaciones de dicho club social en Bogotá. Por el atentado se responsabilizó a la FARC y dejó un saldo de 36 muertos y más de 200 heridos. El atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander fue un ataque terrorista perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que consistió en la explosión de un carrobomba el 17 de enero del 2019 en las instalaciones de la Escuela de la Formación Oficial de la Policía de Bogotá. La detonación de al menos 80 kilos de pintolita cobró la vida de 23 personas, incluido el perpetrador y un cadete ecuatoriano que recibía formación policial allí. Y dejó casi más de 100 heridos, la mayoría de ellos jóvenes cadetes que realizaban su formación como oficiales de policía. También dentro de los heridos se encuentran 2 cadetes panameños y otra cadete ecuatoriana que recibían formación militar en esta escuela. Otro atentado, el atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Y también contra contratistas de Estados Unidos. El capitán retirado Andrés Fernando Medina habría sido el encargado de conseguir el vehículo con el que se cometió el acto terrorista. Fue retirado del servicio por temas médicos. 10 personas han sido capturadas en los últimos días por su presunta relación con los atentados del carrobomba en la Brigada 30 del Ejército de Cúcuta. De acuerdo con la investigación, el objetivo del acto terrorista era causar el mayor daño posible al contingente estadounidense que estaba en la instalación militar desde hace meses. Aquí en Cúcuta también atentaron contra la estación de policía de Atalaya. 2 uniformados afectados y 2 civiles que pasaban por ese lugar.
Los que están en la, los que están en la cantidad de policías y secuestrados que estuvieron encarcelados en condiciones supremamente infrahumanas, que ningún ser se merece ese comportamiento. ¿Qué otros atentados tenemos ahí, Lux? Bueno, de esos. Y los autores de esos están estados en el Congreso, ¿no? Los secuestros de todas nuestras niñas y de todos nuestros niños que fueron violados, que fueron utilizados como trabajadores sexuales y que fueron utilizados como carne de cañón en la guerra. Y los autores de eso todavía siguen delinquiendo, porque, vuelvo y digo, las disidencias de la FARC no son allá los que están en Duarte y los que están en el monte. No, la disidencia de la FARC son los que están sentados en el Congreso. La FARC sigue activa, peor, con un representante político, con varios representantes políticos en el Congreso. Vamos a ir a los comerciales y ya regresamos. ¿Ya te montaste en la nube? Se montaba en su nube. Móntate en la nube ganadora y sueña con los 11.500.000 pesos que tiene la Huaca Millonaria de Aguas Capital Cúcuta. Si estás al día con tu factura, conéctate este viernes a nuestra velada cultural virtual a partir de las 7 de la noche y prepárate para participar y ganar. Somos cucuteños, creemos en el talento y el empuje motilón, por eso apoyamos lo nuestro. Como empresa orgullosamente cucuteña, hemos escogido durante 15 años manos amigas, manos aliadas, manos cucuteñas. Y hoy continuamos trabajando y apoyando a nuestras empresas norte santanderianas. Hola, soy Orlando Arana, gerente general de la empresa Megacer Point, empresa 100% cucuteña. Somos una empresa aliada a Aguas Capital Cúcuta, una empresa de nuestra región. Venimos trabajando hace 6 años de la mano con Aguas Capital Cúcuta para poder ofrecerles nuestro portafolio de servicio a todos los cucuteños y garantizándoles un excelente servicio. Gracias a nuestra alianza estratégica con Aguas Capital Cúcuta, nuestros servicios pueden ser financiados a través de la factura del agua. Somos una empresa de la región que ofrecemos trabajo, ofrecemos desarrollo, cultura para nuestros cucuteños. No se olviden que cucuteño compra cucuteño. Y en cada nuevo proyecto nos apoyamos y unimos fuerzas, guiados por la perfección, la calidad, el profesionalismo y el calor humano que nos caracteriza. Hola, mi nombre es Ana Consuelo Rodríguez, gerente general de la empresa Seguridad Privada Capricornio. Hace aproximadamente 15 años tenemos una alianza comercial con la empresa Aguas Capital. Para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora, ya que gracias a eso hemos podido generar empleo a muchas familias cucuteñas. El apoyo hacia nosotros ha sido incondicional, siempre nos han apoyado como empresa cucuteña que somos, porque cucuteño compra cucuteño. Somos conscientes del poder interno que identifica a quienes hemos tenido la fortuna de nacer en estas tierras. Por eso estamos convencidos que cucuteño compra cucuteño y que apoyarnos entre nosotros es la mejor oportunidad para construir juntos la ciudad que todos soñamos. Mire, queridos, hay cosas para contar que son positivas y que son constructivas de todos esos hechos que han pasado, que pasaron en Estados Unidos. Hay un colombiano, William Jimeno. Él es un ex policía barranquillero que trabajaba en ese momento en la Autoridad Portuaria Norteamericana. Es una de las personas que sobrevivieron a ese atentado.
Su historia ha sido reseñada por cientos de medios internacionales e incluso llegó a inspirar a la película titulada World Trade Center, en la que su personaje fue interpretado por el actor Michael Peña. La película narra la historia de un grupo de agentes de la autoridad portuaria que ingresaron a una torre cuando aún se pensaba que el impacto de un avión ha sido un accidente y no un atentado terrorista. Entre esos agentes estaba el colombiano William Jimeno, que quedó atrapado en los escombros luego de que la torre a la que ingresó se derrumbara. Las heridas que tuvo mientras permanecía atrapado bajo los escombros lo obligaron actualmente a usar una media compresión y un brazalete en su pierna izquierda. Sin embargo, la historia de Jimeno sigue siendo considerada como uno de los héroes y su relato ha sido plasmado en 2 libros que ha escrito para contar su experiencia. También otra historia de un Colombo alemán. Ese es Colombo alemán. Él tenía un año de trabajar en las Torres Gemelas en Nueva York cuando los aviones se estrellaron contra el emblemático edificio durante ese ataque. Y el recuerdo en primera persona de él es que ese día en el que él sobrevivió, una cena había cambiado la vida. Poco antes del 11 de septiembre, su empresa no había mandado un comunicado que llamaba la atención sobre los retrasos y nos pedía llegar más tarde, a las 9 a.m. Cuando llegó a tiempo ese día, el hecho de no dormir en su casa la noche anterior cambió su destino. Tal vez causó que llegara al trabajo 10 minutos más tarde de lo que normalmente llegaba. Analiza el tiempo, los minutos y los choques y el momento en que estuvo en ese impacto, en ese desenlace, él no estaba ahí. Cada año que pasa el 11 de septiembre, las personas con las que estaban saliendo en ese momento mandan un mensaje y saluda porque entiende que es precisamente el hecho de que haya salido a cenar lo que le permitió salvar sus vidas. Tenemos unos videos de la noche que hablan al respecto también, ¿cierto? Vamos a mirar esos videos de la noche. Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. 19 años después de este reportaje que ustedes acabaron de ver, que fue realizado por nuestra directora Claudia Gurizati. A esta hora saludamos a William Rodríguez, nos está acompañando en la ciudad de Nueva York. William, qué gusto tenerte acá nuevamente en el programa La Noche, 19 años después. Mira para allá, y me recuerdo muy bien, Claudia hizo un trabajo excepcional, uno de los mejores trabajos investigativos que yo he visto, de verdad que sí. ¿Qué recuerdas de ese trabajo investigativo, William? Nuestros televidentes acabaron de verlo, ya conocen muy bien tu historia, saben el papel tan importante que jugaste ese 11 de septiembre, día en el cual no solamente salvaste tu vida, sino lograste salvar la vida de cientos de personas, de miles de personas, diría yo. ¿Qué recuerdas de esta entrevista, de ese trabajo periodístico? Bueno, primero, siempre me sorprendió que Claudia fue y no tomó mis palabras simplemente porque yo lo decía, sino que fue y verificó cada uno de los detalles y consiguió las personas que yo había salvado para básicamente hacer este tipo de cobertura. Poco que hacen muchos de los periodistas aquí en los Estados Unidos, y me sorprendió porque ella hasta fue a hablar con el fiscal general del estado cuando yo estaba trabajando por los inmigrantes, etcétera, y ella pudo pues darse cuenta de que todo fue validado, y gracias al trabajo de la noche que le dio básicamente la vuelta al mundo, porque todo el mundo me preguntaba de lo que había sucedido debido al especial que ustedes hicieron. Así que yo, 20 años después, estoy muy agradecido de los 19 años que hicieron este evento, obviamente, pero el 11 de septiembre, pues como ven, siempre me marcó a mí de una forma inimaginable. Son 20 años de angustia y dolor por lo que hemos tenido que pasar como sobrevivientes, pero estamos siempre todavía dando la batalla, dando la lucha, todavía 20 años después. No tenemos todavía las contestaciones de qué realmente ocurrió el 11 de septiembre, así que adelante. William, ¿y cuáles son esas preguntas que están abiertas en tu corazón y en tu mente
de lo que sucedió el 11 de septiembre y que 20 años después no han tenido respuesta? Mira, por ejemplo, ahora tú has visto que nosotros hemos estado peleando a nivel nacional con la administración de Biden, porque hay 28 páginas que no han sido desclasificadas que involucran al gobierno árabe saudita con todo lo que ocurrió el 11 de septiembre. Mira, habían 19 secuestradores. De estos 19 secuestradores, 15 eran ciudadanos árabes sauditas y recibieron dinero, financiamiento de alguien de la realeza. Entonces, nosotros queremos saber qué fue todo lo que se investigó, quiénes fueron involucrados de la realeza, porque es parte de una demanda que estamos haciendo general de todas las víctimas en contra del gobierno árabe saudí. El problema es que todos estos años que hemos estado en esta batalla, el gobierno no ha querido desclasificar esta información. ¿Por qué? Porque daña los vínculos geopolíticos de este país con los Estados Unidos. Es el mayor exportador de petróleo, es el mayor comprador de armas de los Estados Unidos, y encima de eso, la cantidad de inversiones que tienen, por ejemplo, en Nueva York tienen cantidad de edificios, de bienes raíces, y estos intereses se ven afectados seguramente, como dicen ellos, por seguridad nacional. Nosotros no nos importa eso, nosotros nos importa la seguridad de nuestras víctimas sobrevivientes y aquellos afectados. Y por eso hemos estado presionando para que esto se desclasifique, y creo que esta semana va a pasar lo que hemos estado peleando por casi 20 años. William, todos recordamos qué estábamos haciendo esa mañana del 11 de septiembre del año 2001. Quizás es un recuerdo no solamente que quedó marcado en la historia de la humanidad, en el comienzo del siglo XXI, sino en la memoria pues, de esta generación. Cada vez que llega esta fecha, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu corazón? Mira, aquí en los Estados Unidos tienen un moto que dice never forget, nunca olvidaremos. Y la realidad es que la gente olvida. La gente no quiere oír de esto, no quiere saber de esto, porque es muy doloroso, es muy horrendo lo que ocurrió. Hay tantas imágenes de lo que ocurrió, que hay una nueva generación que nació después del 11 de septiembre, que ahora tiene 20 años, y no están al consciente de todos los detalles que ocurrió ese horrendo día. Nosotros, pues, como víctimas, tenemos que, ¿cómo te diría? Tenemos que valorizar y glorificar la existencia de todas aquellas personas que murieron, que no fueron, aquellas que no fueron contadas, por ejemplo, para que se sepa de su existencia. Porque 20 años después la gente sí se quiere olvidar. La gente lo encuentra muy traumático para digerir. Entonces, imagínate nosotros que hemos tenido que pasar por esto a diario, porque yo vivo el 11 de septiembre a diario. No es una cosa que yo me olvido. Número uno, porque soy víctima. Número dos, porque soy un líder del grupo de sobrevivientes. Y número tres, porque mi casa está llena de recuerdos del edificio. Si tú te fijas, aquí detrás de mí está el chaleco. Acá está el chaleco que yo tenía cuando me sacan de los escombros. Aquí tengo un pedazo de las torres que saco yo cuando me sacan de los escombros, la veo y yo digo, este es un pedazo del mármol del piso 44 y lo tomé. Tengo la famosa llave de la esperanza, que todavía la tengo acá, la que ustedes presentaron en el documental, que esto significó la salvación de cientos y cientos de vidas ese horrendo día. Pues lo que hemos visto, que es una herida que no cierra nunca. No cierra. Uno aprende a vivir con ella, a digerirla, a seguir hacia adelante y a usarla proactivamente para ayudar a los demás. Y en mi caso, pues 20 años después yo me convertí en una persona activista donde peleo por los derechos de las víctimas y me convertí en un conferenciante. Doy conferencias a nivel mundial sobre lo que sucedió, la experiencia que yo pasé y cómo encarar la adversidad. Entonces, 20 años después, todavía seguimos afectados por este evento. El evento fue un crimen internacional, no nos olvidemos. Murieron víctimas de 92 países directamente, de las víctimas que tuvieron muertas del World Trade Center. Sin contar aquellos indocumentados, porque la gente no habla de los indocumentados,
que eran la gente que estaban trabajando sin papeles o con papeles falsos y no pudieron ser contados en la lista oficial. Así que yo siempre he dicho que el número o el monto total, que no son 2.973 personas, sino que son mucho más altos, pero que no se puede validar. William, ¿por qué cree usted que está vivo? ¿Qué marcó que tuviera un destino diferente al que tuvieron esos 200 o más amigos que usted acaba de escribirme? Yo, honestamente, yo no era una persona espiritual ni creyente de nada, pero a partir del 11 de septiembre, más duro no puede gritar el cielo. Yo creo que Dios escoge a sus ángeles, y no que yo sea un ángel, pero escoge la persona que los va a ayudar. Y yo me sentí protegido en todo momento, porque hubo una disasociación, porque yo no estaba pensando en mí en ningún momento, yo estaba pensando en mis amigos. Y yo creo que él dijo, vamos a darle un chance a este que me está ayudando para que sobreviva, porque pude haber muerto tantas veces ese momento. Imagínate que me cae el edificio encima y quedo sepultado bajo los escombros, y cuando me sacan no tengo un hueso roto. Para mí eso fue la cosa más impresionante. Y pues imaginémonos que todo el mundo que estuvo allá que no tuvo la misma oportunidad. Y yo creo que el sacrificio fue lo que me dio esa segunda oportunidad. Queridos, siguen los hechos de violencia en contra de nuestros héroes de la patria, en contra de la policía. Una nueva explosión en Atalaya y dejó a una mujer muerta en ese lugar. Pánico, comentarios, miradas desorientados y gritos se percibían la tarde de ayer de inmediaciones de la avenida de Metro Mendoza, frente al barrio Prados del Este y la glorieta del Escobal. Minutos después se escucharon las fuertes explosiones de un artefacto que causó la muerte de una mujer y dejó 4 patrulleros en la seccional de tránsito y transporte y otra mujer herida. Más o menos la misma metodología de la que hubo hace poco en Atalaya. Corra, apártese que están diciendo que puede haber otra explosión. Esa señora quedó muerta de inmediato. Está muy fea la situación, dijo un transeúnte mientras salía del anillo de seguridad que tenía la policía alrededor de la glorieta que comunica con el barrio Escobar. El sonido de las sirenas que anunciaba la llegada de la ambulancia y patrulleros de la Policía Metropolitana de Cúcuta mantenían expectante y curioso a los vecinos aterrados por esta nueva situación. La detonación de la tarde de ayer estaba dirigida a la unidad seccional de tránsito y transporte que a diario adelantan puestos de control en ese sector. El general Óscar Moreno, comandante de la Policía de Cúcuta, aseguró que avanza en la pesquisa para detectar algunas similitudes de recientes atentados con el que se registró el lunes 30 de agosto en el comando del segundo distrito en la ciudad de La Juana Atalaya. Así sucedió en el comando Atalaya. Un hombre se sentó en una banca que estaba ubicada en el lugar y dejó el explosivo para luego activarla de manera temporalizada. Justo enfrente del lugar donde fue instalado el explosivo había un grupo uniformados formados para salir y cumplir con su labor. Allí 14 personas resultaron heridas, entre ellos 2 civiles. La explosión de ayer en el reloj marcaban las 5:40 de la tarde. Causó la muerte de Elizabeth Nieblas Martínez, de 53 años, oriunda del Cesar, quien caminaba desprevenida por el lugar. Porque lo más grave de todo esto es que no solamente se está atacando a la policía, sino que ponen en peligro a la población civil. Ahora salgamos a las noticias buenas, queridos. En Cúcuta me dice Lox que la noticia anterior hay un video. Vamos a ver ese video. La Policía Nacional lamenta profundamente la muerte de la ciudadana ayer en Cúcuta después de ese atentado contra la Policía Nacional cercano a un sitio que se denomina como el peaje de Uruey. En ese atentado contra la institución resultaron lamentablemente también 2 patrulleras de la Policía Nacional de Tránsito y Transportes que ayudan al control del contrabando, verificando también la normatividad del tránsito vehicular en norte de Santander, heridas en extremidades inferiores. Una de ellas tiene perforación en un pulmón, también una fractura en la cara
pero están fuera de peligro afortunadamente. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos por los responsables de este atentado, que reúne características similares a lo ocurrido en Cúcuta hace unos días, el cual el ELN se adjudicó, de acuerdo con lo que nos dicen los técnicos en explosivos. Tiene unas condiciones de armado muy similares a lo que permanentemente, desafortunadamente, el ELN arma en sus artefactos para atentar contra la fuerza pública y las personas en Colombia. Querido, esa noticia que sigue es muy linda. A los profesores en las pruebas del saber y todas esas cosas les han sacado tarjeta roja. Hay un estudio que dice que los profesores en Colombia no están muy bien capacitados, que digamos. Más sin embargo, un profesor de Cúcuta fue nominado al mejor maestro del mundo. Eduardo Esteban Pérez León es docente del Instituto Técnico Guaymaral. La Fundación Barclays de Inglaterra nominó a 50 docentes del planeta con el premio al mejor maestro del mundo. Se trata del premio Global Teach Prize, considerado el premio Nobel de Educación. En Colombia, el único nominado es el profesor Eduardo Esteban Pérez León, docente del Instituto Técnico Guaymaral, quien orienta la clase de matemáticas, tecnología e informática, teniendo a su cargo 200 estudiantes. La noticia más importante y de gran valor, haber obtenido esa nominación, haber llegado a este punto importantísimo para Colombia. Esto es muy importante para Colombia, es muy importante para los estudiantes, para la ciudadanía, para la democracia, para todo. Y da muy buen ejemplo. Con más de 45 reconocimientos a nivel nacional e internacional, Eduardo asegura que el mayor premio para un docente es ver la sonrisa de los estudiantes cuando van logrando sus metas y uno ha sido parte de ese proceso. Esa es la mejor noticia, no que los vayan a acompañar a los paros. En medio de la pandemia, el profe Eduardo considera que la virtualidad ha sido una gran oportunidad para mejorar la educación, aunque lamentablemente no todos los niños y jóvenes cuentan con las herramientas básicas, por lo que cree que es necesario apostarle un poco más a las nuevas tecnologías, resaltando que, por ejemplo, las situaciones de indisciplina disminuyeron en casi un 100% gracias a esta nueva realidad. Bueno, en noviembre se va a saber el ganador. Todas las bendiciones para este profesor cucuteño que está dando muy buen ejemplo en ese gremio. Otra muy buena noticia: se inicia la vacunación de los ciudadanos habitantes de la calle contra el COVID-19. De acuerdo con los alineamientos del alcalde Jairo Yáñez, a través del programa Cúcuta contra el coronavirus y en concordancia con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, se inicia la aplicación de biológicos en ciudadanos habitantes de calle. El alcalde Jairo Yáñez fue enfático en destacar la importancia de garantizar el desarrollo del proceso de vacunación en cada sector. Con esta brigada de vacunación y la atención en salud que se viene adelantando en los diferentes lugares o puntos neurálgicos y está beneficiando a toda la comunidad. La Secretaría de Salud Municipal y el Departamento Administrativo de Bienestar Social articularon esfuerzos para llegar a los puntos más visitados por esa población. El proceso de vacunación inició en los alrededores del Parque Lineal gracias a la disposición de biológicos de Jackson por parte de las autoridades sanitarias departamentales. Los ciudadanos habitantes de calle se les está aplicando la vacuna de Jackson. Esta es la información de Johnson & Johnson. Juan José Londoño, coordinador del programa Habitante de la Calle del Departamento Administrativo de Bienestar Social, señaló que es importante realizar el proceso de inmunización con esta población porque ellos cuentan con el mismo derecho al acceso a la salud y al resto que el resto de los ciudadanos. De esta forma, Cúcuta continúa cumpliendo con la aplicación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en el cual hasta el momento se ha aplicado un total de 590.902 dosis. Tenemos un video de eso, ¿verdad? La Policía Nacional lamenta profundamente. Estamos presentes hoy en el día de la brigada de vacunación para ciudadanos habitantes de calle.
dentro del Plan Nacional de Vacunación que tiene estipulado. Así lo venimos trabajando y estamos aquí haciendo presencia en el Parque Lineal, donde el día de hoy se realiza esta función. Bien, la población habitante de calle también es susceptible de hacer el proceso de vacunación como todos los demás de los nacionales de nuestro país. Por lo tanto, entre la Secretaría de Salud y el Departamento de Bienestar, quienes somos los responsables de la población habitante de calle, organizamos e iniciamos hasta ahora el proceso de vacunación COVID-19 para ellos. Se está aplicando el biológico Janssen, que es el de Johnson y que es de una sola dosis, dado que estas personas de esta población tienen la complicación de volverlos a reubicar para aplicarles una segunda dosis. Me parece muy bueno, chévere, pues por el asunto del COVID, para que nos libremos del virus. Y está pues bueno por lo que es una sola dosis, ya no son las dos sino una sola, muy bueno, chévere. Me parece que está bien que la alcaldía haya llegado hasta este lugar a vacunar a todas las personas habitantes de calle, ya que no tienen esa oportunidad. A la alcaldía pues muy agradecidos por esto, para los habitantes de calle que lo necesitan más que cualquier otra persona, porque no hay posibilidades de que los tengan más rápido que ellos. Pues gracias a Dios y gracias a la alcaldía. Queridos, cada 10 de septiembre se celebra o se conmemora sobre la prevención del suicidio. Es algo que está latente en la mente y el corazón de todos los humanos, sobre todo en esas condiciones poco fáciles que hemos tenido que vivir colectivamente la humanidad con respecto al COVID-19 y con respecto a las otras pandemias que han estado alrededor del COVID-19, como es las crisis financieras, las situaciones de seguridad, la soledad, muchas personas que han tenido que aislarse o con las medidas de bioseguridad tan estrictas y necesarias, se tuvieron que aislar y ahí crecieron los suicidios. A veces no nos damos cuenta que hay personas que están en peligro. Por eso es muy importante, sobre todo con los jóvenes, estar muy pendiente de los jóvenes, estar muy pendiente de los adolescentes, incluso de los niños. Y también, ojo, los adultos mayores, ellos pasan procesos de depresión. La tristeza, yo cuando hablo con adultos mayores digo, divinidad, protéjame. Porque mucho adulto mayor que fue muy productivo, que incluso hizo muchísimas cosas por sus lugares, por sus familias, por el país, por la humanidad, y después son desplazados, ¿no? Y son olvidados. Entonces, hay que protegerlos, Esto de que en algún momento planteó el gobierno de que en los puestos hubieran gente joven y gente mayor, eso me parece una gran alternativa. Hay personas que han vivido experiencias maravillosas de vida, que saben muchísimo, que estudiaron mucho, que dedicaron su vida a la investigación, que saben mucho, que vale la pena conservarlos, así sea como asesores, pero hay que buscar mecanismos para que el adulto mayor esté querido, esté cuidado, esté protegido, que se sienta útil. Eso es muy importante y que se sienta que se le respeta, que se respeta no solamente su jerarquía, su edad, su jerarquía, su línea de gobierno, diría yo también. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del suicidio. Créame, saben todos que además de periodista soy psicoterapeuta y la línea divisoria entre los que no se nos ha pasado por la cabeza el suicidio y que eso pudiese aparecer en cualquier momento en la mente y el corazón de alguien es supremamente pequeña. Por eso hay que trabajar sobre la prevención, hay que desarmar las mentes, hay que desarmar el corazón, hay que borrar memorias. Como yo digo, el que piensa, siente, habla y actúa en contra de uno, el problema es él. Puede ser que en el momento lo perjudique a uno, pero es su hígado, es su páncreas, es su vesícula, es su colon, son sus memorias y esa oscuridad que lo envuelve se queda en él. Yo no tengo por qué recibirla. La grosería, el maltrato, el irrespeto, las trampas de otros, yo no tengo por qué recibirlas. Elijo y decido que no asumo la responsabilidad de los actos de los demás. Recuérdelo, querido oyente, querido cibernauta, elijo y decido que no asumo la responsabilidad de los actos de los demás. Eso psicológicamente te permite cortar esos enganches que a veces se hacen por las injusticias que algunos cometen en contra nuestra
o las injusticias incluso que vemos que cometen contra otros y quedamos enganchados todo el día, dale al cerebro, una repetidera de pensamientos, sentimientos, emociones negativas que van generando un conflicto interno, que van generando procesos discordantes en lo psicológico, en lo energético, en lo bioquímico, en lo biomolecular, que generan ansiedad. Y la ansiedad es un tema poco fácil. Y lo peor es que nosotros no estamos capacitados para darnos cuenta cuando tenemos ansiedad. No nos damos cuenta que tenemos ansiedad. Y en un momento de ansiedad, o en un momento de depresión, o ante un hecho devastador para esa persona, puede ser que para los demás decimos, pero solo por esa bobada. Hombre, pero para esa persona que está viviendo esa experiencia es devastador. Puede causar que esa persona quiera suicidarse. Nosotros somos una cultura, los colombianos somos una cultura que no aprendimos a ir al terapeuta. No somos como Canadá, Estados Unidos o otros países donde las personas planifican ir al terapeuta 3, 4 veces, 5 veces, una vez al mes, como el odontólogo, como el ginecólogo, como ir al médico, ¿no? Colombia no es un país que tenga esa cultura, pero sí debía motivarse, inspirarse, incentivarse a esa cultura. ¿Por qué? Porque todos tenemos rollos, todos tenemos traumas. Somos un resultado, concepción, vientre de la madre, el nacimiento, los primeros 5 años de vida, más una historia genética, una historia intergeneracional, más una historia incluso étnica, una historia religiosa, filosófica. Las memorias, en los bancos de memorias está ahí todas las historias de las guerras y los desastres y los miedos y los temores que ha vivido la humanidad. Eso está ahí. Y nunca se sabe en qué momento algo dispara. Una avalancha, ¿no? Como cuando se desborda el mar, o cuando se desborda un río, o cuando las lluvias traen una avalancha, una inundación. Bueno, así pasan las emociones, ¿no? Viene una avalancha, una inundación, donde el cerebro incluso confunde la verdad con lo irreal. La persona asocia incluso imágenes, llegan cantidades de imágenes en esos momentos y la persona está confundiendo esas imágenes de su realidad, lo que realmente ha vivido, con las imágenes discordantes de las películas y de todo lo virtual que se ve ahora. Entonces, ojo con eso, queridos. El suicidio es un tema muy serio que debía ser tratado, que todas las empresas debían tener la obligación de por lo menos 4 veces en el año contratar para hablar de este tema. Contratar personal que le hable de este tema a todos sus funcionarios. De esa forma, ese funcionario lleva la obligación, la información a su casa. Y así sucesivamente en los colegios y en las escuelas de padres, por ejemplo. De esa manera se lleva esa información a las casas. Los padres alerta con sus hijos, pero ojo, los hijos también tienen que estar alerta con sus padres, sobre todo en ese momento donde las mujeres cabezas de familia tienen tantas situaciones, ¿no? Que se tienen que ver en una coyuntiva, incluso de quedarse solas, incluso de renunciar al amor, por tener que cuidar y proteger a sus hijos, estar ahí con sus hijos, resolver las cosas de sus hijos. Y cuando los hijos crecen, echan a un lado a la mamá, ¿no? Entonces ya no es la mamatita linda, ¿no? Ya es la vieja cansona y aburrida que me persigue y no me deja vivir la vida. Y vienen unos procesos de depresión y de tristeza para esa mujer que sacrificó todo, que dio todo y que quedó sola, con las manos vacías. Y lo peor, el corazón arrugado y las emociones que la atropellan, ¿no? Entonces llega un momento en que es devastador y esa persona puede recurrir al suicidio. Lo mismo sucede con el adulto mayor. El adulto mayor lo estamos dejando aislado. No se perdió aquello del respeto por la información, por el conocimiento, por la edad, por la jerarquía. Eso hay que trabajarlo también porque esa población también está muy delicada. Y la otra población supremamente delicada es el que consume bebidas alcohólicas, el que mete droga, bueno, así sea el que se fuma el cacho de marihuana, porque la marihuana también lleva a la depresión. Sobre todo esa marihuana que se consume ahora, que nunca me puedo aprender el nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Grippy? Creepy. Esa marihuana que se llama creepy, que no es aquella marihuana de los chulquitos
o de las florecitas de hace 20, 30 años, no. Esa la están utilizando, como lo decía yo ayer, para medicamentos. La otra, ese que es el rezago de la marihuana, que lo combinan con rezago de otros químicos, que se llama creepy, esa genera pánico, ansiedad. La otra solamente generaba ganas de comer, de reírse y relax. Entonces, las generaciones pasadas decían, no, es que la marihuana me relaja, me distrae, y por eso algunos llegaron a decir que fumar marihuana era una situación terapéutica y recreativa. Puede ser que sí, pero en el pasado. Pero la que se están fumando ahorita es supremamente peligrosa y lleva a estados de ansiedad y de depresión, con el gran perjuicio que las personas que fuman marihuana están expuestas a que malintencionados las tomen en un momento delicado, las confundan y las hagan, incluso en contra de su voluntad, consumir drogas que después no tienen regreso, ¿no? Entonces llegan esos estados de depresión para estos jovencitos o esas jovencitas, incluso adultos, y puede suceder una tragedia. El suicidio es un tema que las empresas, la sociedad, las comunidades educativas, todos debemos tener presente y debemos estar trabajando. Mucho ojo con eso, queridos. Mucho ojo con eso, de verdad. Tenemos una noticia de un osito de los panda, pero no la puedo abrir, poquito, no sé qué me pasó acá. Ya la abrí, ya la llegué. Ya llegué. Los osos panda ya no están en peligro. ¿Y cómo hizo China para incrementar esa población? Esta especie, ícono del país asiático, pasará de la categoría de peligro a vulnerable. Dado el incremento de la población en la libertad, se estima que a más de 1.800 ejemplares. Durante décadas, los osos panda estuvieron en riesgo de desaparecer, lo que puso a China en una carrera para desarrollar iniciativas por su conservación, que ahora ha dado resultado. Las autoridades han decidido hacer una reclasificación. La constante reducción de la población de estos animales lo llevó a la categoría en peligro. Sin embargo, recientemente las autoridades ambientales decidieron que ahora estará en la categoría vulnerable. O sea, todavía falta para que no esté en extinción. Lo que indica que no se debe bajar la guardia, que todavía toca seguir protegiéndoles. El director de la Protección Ecológica Natural del Ministerio Ecológico y Medio Ambiente de China anunció en conferencia de prensa hace unos días que estos tiernos y llamativos animales serán reclasificados. Aunque el riesgo de que la especie se extinga es menor, los riesgos se mantienen y por eso es ese llamado a seguir trabajando para seguir cuidándolos. Las autoridades chinas estiman que hay más de 1.800 ejemplares en condiciones silvestres en diferentes puntos de su país. Esto significa un aumento del 17% de esta población en la última década. Una excelente noticia para este ícono cultural de China. Además de los pandas que viven en libertad, 400 viven en cautiverio en China y unos 40 en el extranjero, gracias a programas de alianza y tendencia logradas a su reproducción. Según las estadísticas, se estima que la mayoría de poblaciones de estos animales que hoy se mueven en la naturaleza están ubicados en la provincia central de Sichuan, Shanxi y Gansu. ¿Cómo lo lograron? La última actualización de esta clasificación, esa decisión dice que pues cuando bajaron al tema de la categoría, que ya no está en extinción, sino en vulnerabilidad, de pronto no, fue una decisión que no fue bien recibida por muchas personas dedicadas a cuidar esta especie. China lleva años tratando de proteger y ampliar la población de estos animales, los cuales hace mucho tiempo estaban en extinción por todo el sur y el estado de este país, pero debido a la expansión de la población humana y al desarrollo se fueron limitando las zonas que contienen bosques de bambú, que es uno de los principales alimentos para esta especie. Por eso los osos pandas están ligados mucho a la cultura china, porque sabemos también que el bambú está ligado a la cultura china. Estos animales gigantes se
deben llegar entre los 12 y 38 kilogramos de bambú al día para satisfacer las necesidades energéticas. Imagínense, querido, esos animales deben consumir entre 12 y 38 kilos de bambú al día para poder satisfacer sus necesidades energéticas. La pérdida de hábitat fue razón que motivó al número de pandas, descendieron de 1.200 en la época de los años 80. Según los nuevos datos, aproximadamente el 67% de los pandas en el estado salvaje, que vivían en el estado salvaje en las 17 reservas naturales del país. Es decir, que un tercio sigue fuera de la zona de protección. Desde 2003, China ha establecido 27 nuevas reservas con el fin de proteger a estos animales. De todas maneras, allá también ha habido problema de la caza con los osos, igual que aquí, igual que en todas partes de este planeta Tierra. Con los osos panda pasó un poquito lo que yo cuento siempre de las araucarias, ¿no? O sea, tienen que seguir en protección porque ellos son muy importantes también para todos los ecosistemas. Existen riesgos como las enfermedades que pueden tener un impacto enorme en esa población tan pequeña. El panda es una especie paraguas, es decir, que su protección conlleva la protección de otras especies, ¿no? Porque es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, que cuando conservamos una especie vegetal, una especie animal, no es solamente esa especie, sino que también lleva a la protección de otras especies, de las cuales nadie se ocupa y no levantan atención al público. Proteger al panda quiere decir proteger a toda la fauna y a toda la flora que se encuentra en los bosques de bambú. De ahí la importancia de conservarlos. Queridos, no solamente protejamos los pandas, protejamos todas las especies, incluso la humana. Recordemos que nosotros también somos animales. Recordemos eso. Claro, con una conciencia, eso. Pero de los animales también se ha demostrado que tienen conciencia. Es más, hay algunos animales que tienen más conciencia que un animal humano. El otro día alguien me dio una tarjeta. Abogato, decía la tarjeta. Yo dije, abogato. ¿Qué es esto? Me dicen, no, es un abogado que es defensor de los derechos de los animales. Me causó mucha alegría porque, como todos lo saben, soy defensora de los animales. En Magazine Informativo y Consciente siempre estamos defendiendo el medio ambiente, los ecosistemas, los hermanos menores de los animales, hasta el punto que la directora de Magazine Informativo y Consciente no se los come. Entonces, siempre que me encuentro con gente que me dice que es protectora de los animales, yo le digo, ¿es vegetariano? Si me dice que no es vegetariano, le digo, entonces estás incoherente. No eres protector de los animales, porque la noticia que les tengo a todos, queridos, es que con los animales, cuando los van a sacrificar, las vacas, las cabras, las ovejas, todos ellos sienten, con anterioridad incluso, que los van a matar. El ser humano, cuando lo van a matar, él no tiene esa percepción de que lo van a matar. Él se da cuenta encima de los hechos cuando ya van a suceder, a no ser que haya estado sentenciado de muerte, algo así, entonces sabe que lo van a matar, o alguien que está sentenciado de muerte y tiene esa presión de que puede ser que pueda haber un atentado y lo puedan matar. Pero que tengamos percepción de que esos hechos van a suceder mañana y lo tengamos toda esa angustia existencial, eso no lo vivimos los humanos. En cambio, los animales sí. La vaca que está en el corral, que la van a matar mañana, ella ya sabe hoy que la van a matar mañana. Entonces, imagínese usted toda esa angustia que vive ese animal. Así como usted supiera que lo van a matar mañana, igual, ¿cómo sería esa angustia hacia la de la vaca? Por eso, yo no me como los animales. Comerse los animales genera mucha violencia. Además, que lo que te estás comiendo no solamente son los valores nutricionales que pueda tener esa carne, lo que te estás comiendo también son todos esos valores emocionales que te causan a ti dolor y sufrimiento, ansiedad, depresión y demás. Los dejo. No hablo más de eso porque es la hora del almuerzo. Seguramente que les estoy dañando el almuerzo, ¿cierto? Bueno, queridos, mañana, 3 de la tarde, de lunes a viernes, 11:45. Los sábados, 3 de la tarde. Y nosotros, ¿por qué es que los sábados no hacemos en la mañana? No sabemos, ¿cierto? Pero vale la pena que lo vamos a investigar. Vamos a hablarlo con el grupo de trabajo que tenemos y vamos a preguntarnos eso. ¿Por qué el sábado no hacemos el programa a la misma hora entre semana? Tiene que haber una razón, pero en ese momento no la recuerdo. Queridos,
Mañana, 3 de la tarde. Dios los bendiga. Feliz tarde. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento.